la religión es una estructura esencialmente humana y comunitaria, ¿no? Dios pertenece o a la metafísica o a los sueños, pero la religión, el sentido religioso de la figura de Cristo. Claro, el sentido religioso de la existencia en general es un atributo, diría yo, completamente humano. En cuanto al cristianismo y a la figura de Cristo, para mí no se necesita ser deísta para creer que determinadas palabras del Evangelio se pueden cumplir a pie firme sin necesidad de que Dios intervenga, ¿no? El amaos los unos a los otros, bueno, claro, si lo das todo menos la vida has de saber que no diste nada, de San Mateo. Evidentemente no necesitan a Dios para que uno los tenga como especie de referentes morales. Pero vos llamarías a eso sentido religioso, pues podría ser un sentido humano también. También, es que yo no hago demasiada diferencia entre el sentido humano, ideológico o religioso, ¿no? Yo creo es en la religión estatuida, en las clerecías, en los cirios encendidos, en todo el boato y el aparato exterior de lo que se llama religiosidad, que en general es utilizada por personas que no son en absoluto religiosas. Para nada religiosas, y se llenan la boca, y se llenan la boca. Bueno, en esos años de tu infancia, después en el colegio secundario, que sé que cambiaste mucho de colegio, que repetiste, que te echaron, o sea, tuviste una adolescencia... Sí, yo fui expulsado honorablemente del Colegio Fray Cayetano Rodríguez de San Pedro en cuarto año, por inconducta naturalmente. Era muy buen alumno, pero... era buen alumno. Sí, sí, pero parece que era insoportable. También era muy buen alumno en el Don Bosco, ¿no? Es decir, gané todos los premios y las medallas y todo ese tipo de cosas. Problemas de conducta. Pero mi conducta no era la más aceptable, ni para el Don Bosco ni para el Fray Cayetano. Vos viviste mucho en estas idas y venidas entre San Pedro y Buenos Aires, viviste mucho con una tía, ¿no es cierto? En realidad mi madre real, lo que se llamaría madre sustituta, fue mi tía, es decir, la hermana de mi madre. Cuando mis padres se separaron yo fui a vivir con mi padre, y cuando volví de San Pedro, verás que digo volví, como si en realidad siempre en el fondo me sentí un hombre de Buenos Aires, ¿no? Pero cuando volví de San Pedro vine a vivir con mi tía, con la que por otra parte vivía grandes temporadas, ¿no? Mi tía fue realmente mi madre. Fue tu madre. Sí. Y con mi padre viví desde, bueno, naturalmente hasta los 8 años, cuando vivieron juntos mi padre y mi madre. Y a partir de ese momento hasta los 17 o 18, que fue cuando volví a Buenos Aires, y ahí viví con mi tía hasta los 30 y pico, que empecé a vivir solo. Creo que por lo que leí empezaste a vivir solo después de que se estrena Rafael. Sí, ahí has ganado un dinero y te compraste un departamento. Me compré un departamento, sí. Sí, pero antes de llegar a Rafael yo querría hablar un poquito, en esta etapa de tu adolescencia y tu infancia, ¿escribías? Que yo recuerde, escribí siempre. ¿Sí? No sé exactamente cuándo empecé a escribir, pero me recuerdo siempre escribiendo. En la adolescencia y en la preadolescencia escribía versos, montones de versos, parvas de versos. En general, versos negros, influidos naturalmente por Poe, por Asunción Silva, por Claudio de Alas, Jorge Escobar Uribe, un poeta del que hoy casi no se habla, un poeta negro, maldito. Estaba muy influido por los poetas malditos. ¿Te gustaban los poetas malditos? Sí, pero nunca me imaginé como siendo escritor. Yo pensaba que me iba a morir a los 23 años, era el límite que me había puesto, y que iba a ser recordado como un excelente poeta joven, y además que todo el mundo iba a sufrir naturalmente esa pérdida, ¿no? Cuando ya superé esa edad y como a los 22 escribí Rafael, me di cuenta que iba a tener que hacer un proyecto un poco más vasto. Ahí decidí morirme lo más viejo posible, ¿no? Y me dediqué a escribir en prosa. Claro, y teatro. Antes que nada, teatro. Lo primero que escribí fue una obra, lo primero que se publicó mío fue una obra de teatro. Las primeras cosas que escribí fueron cuentos, una novela corta, La Casa de Ceniza, que se publicó mucho tiempo después y que la escribí alrededor de los 20 años, y naturalmente esos poemas de que te hablo, ¿no? Pero la primera obra mía que se conoce es El Otro Judas, que es una obra de teatro. Bueno, ahí tomas otra vez el tema religioso, ¿no es cierto? Es decir, ahí lo tomo por primera vez. Y lo retomo en mi última novela, en El Evangelio según Van Houten, donde hay uno de los temas
que es idéntico al que tomé por primera vez cuando escribí el otro Judas, ¿no? Yo sostengo que Jesús no es traicionado por Judas, sino que hay un pacto entre Jesús y Judas para que Jesús sea entregado el día de Pascua y armar una rebelión en contra del imperio, ¿no? Lo paso al plano puramente humano. En mi obra de teatro, Judas se siente en realidad traicionado por Jesús, ¿no? En la novela el tema va por otros carriles, pero hay un momento donde se habla de ese problema, ¿no? Vos decís, me hubiera gustado conocer a alguien como Van Houten, el protagonista del Evangelio según Van Houten. Alguien que me hubiese convencido de la existencia de Dios. Es cierto, de alguna manera yo te diría que Van Houten soy yo. Con unos centímetros más, porque lo hago medir 1,80 y pico. Y bueno, uno se puede dar esos lujos. Y con unos años más porque tiene 82 años en la novela, ¿no? Pero sus razones son exactamente las mías si yo creyera en Dios, ¿no? Te diría que en algún sentido el personaje que a mí me representa en esa novela es Van Houten. A mí me resulta llamativo realmente. La primera obra a los 22 años, la última novela y es la búsqueda de Dios, o sea, es la constante y además es muchísima obra tuya, ¿no? Sí, aparece siempre. En realidad Leopoldo Marechal decía que yo era creyente, lo que pasa que no lo sabía. Que, era así como, que no te habías dado cuenta. Cuando escribís El otro Judas dijimos tenías 22 años. Era la época de la gran influencia sartreana, ¿no es cierto? Sí. Ahí descubrirías, podemos decir, a Sartre. En realidad lo descubrí mucho antes, lo descubrí en San Pedro. Ya en San Pedro. Sí, alrededor de los 18 años. Yo recuerdo haber discutido la polémica de Sartre y Camus en San Pedro con un amigo mío bajo un farol cuando yo era un adolescente, ¿no? ¿En qué te marcó, podríamos decir, en qué te marcó Sartre? Porque Sartre marcó a toda esa generación del 60. Yo te diría que a mí personalmente, por no hablar de mi generación, a la que supongo que le pasó exactamente lo mismo, ¿no? A mí me enseñó a pensar, es decir, gracias a, no a las ideas de Sartre, sino al modo de reflexionar de Sartre, a esa tenacidad en perseguir determinado tipo de ideas y esa autenticidad para a veces negar aquello que había afirmado y reverlo. Eso para mí fue fundamental en cuanto a mi propio pensamiento, ¿no? Discrepo con Sartre en algunas cosas, pero la esencia del pensamiento sartreano, que por otra parte es la esencia del pensamiento de Kierkegaard o de Unamuno, están presentes en mí desde antes incluso de que yo lo leyera Sartre, pero con Sartre aprendí a reflexionar. Y toda esa imagen del escritor comprometido, ¿no es cierto? Que marcó mucho la época. Justamente, pero ahí es donde disiento de Sartre, ¿no? En realidad, para Sartre, la literatura debe ser comprometida. Yo creo que el escritor debe estar comprometido, en tanto hombre, que lo que compromete a un escritor es su persona. Persona en el sentido que le da a Mounier, un filósofo existencialista cristiano, a la palabra persona, ¿no? El hombre total. En tanto cuerpo y en tanto espíritu. Eso es lo que compromete un escritor. Su obra puede o no ser comprometida. En realidad mi obra literaria casi no toca el tema político y muy raramente el tema ideológico. Yo me considero un escritor comprometido, pero un escritor comprometido en cuanto a mis opiniones públicas, a lo que pienso del mundo, a determinadas actitudes que tomo frente a ciertos hechos. Pero si quiero escribir un poema de amor o un cuento fantástico o una novela sobre los rollos del Mar Muerto, el compromiso no funciona en mí en el sentido en que a veces lo planteaba Sartre, que después varió el pensamiento de Sartre, ¿no? Sí, inclusive vos decís en algún lado que con Sartre se produjo una confusión cuando dijo, por ejemplo, frente a un chico que se muere de hambre, la náusea, no tiene peso. No tiene peso. Sí, muchos escritores. Y vos decís que esto habría que releerlo. Habría que leerlo exactamente como lo dijo Sartre. En realidad muchos escritores se sintieron casi personalmente ofendidos cuando Sartre hizo esa declaración, porque sostenían que Sartre estaba negando la literatura e incluso llegaron a sostener que con ese criterio tampoco tiene peso la matemática o las ciencias físicas o la música o la pintura. Pero eso no es lo que dijo Sartre. Sartre dijo, ante un chico que se muere de hambre, la náusea no tiene peso.
quiso decir, mi novela no tiene peso. No estaba cuestionando la literatura, se estaba cuestionando a él mismo. No estaba cuestionando ni la literatura de Tolstoy, ni la filosofía de Bergson, ni la ciencia físico-matemática de Einstein. Estaba cuestionando una novela que a él le parecía, por lo menos desde el punto de vista propio del autor, y en ese caso creo que tenía toda la razón del mundo, que no tenía peso frente a un chico que se muere de hambre. ¿Qué peso puede tener un chico que se muere de hambre este libro? Sobre todo si es tuyo. Para el que lo mira desde afuera, puede sentir que ese libro es esencial, que le ayuda a vivir, de acuerdo, pero el que lo mira desde afuera. Pero para el autor habría que ser demasiado arrogante para creer que un mero libro escrito por uno tiene algún peso, algún valor frente a un chico que se muere de hambre. Y hablemos de un país como el nuestro, donde hay cientos de chicos que se mueren de hambre todos los días, ¿no? En ese caso, ya casi que podría cuestionar la literatura entera. Pero por supuesto, no me atrevo a llegar a tan lejos, ¿no? Claro. Pero de hecho, lo único que Sartre dijo es, mi libro no tiene peso frente a un chico que se muere de hambre. Una cantidad de imbéciles lo tomaron como una cuestión casi personal, como si hubiera denigrado su propio libro, el de ellos, ¿no? Y Sartre estaba hablando de su obra. Pero convendrás que esto que vos estás diciendo, la idea de la época era la función social de la literatura, etcétera, etcétera. De una parte de la época, sí, del mismo modo que una había... parte que marcó bastante. Claro, pero del mismo modo que había hombres que aceptaban el compromiso a la manera sartreana, había hombres que lo negaban, digamos. Claro. En la misma época que escribía Sartre, también escribía Borges, que nunca creyó en eso. No, por supuesto. Y yo tampoco creí en eso. Es decir, jamás creí que la literatura debiera ser necesariamente comprometida voluntariamente por el escritor. Sí. Un libro resulta o no resulta comprometido. Lo que sí creo es que el hombre debe ser el que está comprometido. Y entonces tiene que tener cierto cuidado con sus declaraciones públicas. El hombre, cualquier hombre, un todo intelectual, hombre. y cualquier hombre. El intelectual, digamos, casi por definición, pero cualquier hombre debe estar comprometido. Y por otra parte lo está. Los que dicen no estar comprometidos, están comprometidos con la otra parte de la humanidad, por el no compromiso así. Es un compromiso desde el otro lado, ¿no es cierto? También. Nos vamos al corte y seguimos charlando con Abelardo Castillo. A ver, me gustaría que repitieras esto que dijiste en el corte. Hablábamos de Cortázar y el compromiso de Cortázar. Cortázar era sin duda un hombre comprometido, un hombre que se comprometió, fuertemente, aunque tardíamente, pero muy fuertemente, con las ideas que sostuvo hasta su muerte luego, ¿no? Sin embargo, la obra de Cortázar no es una obra que se pueda llamar política o ideológicamente comprometida. La mejor obra de Cortázar, Rayuela, de ninguna manera es una obra comprometida. Y si la analizás ideológicamente, casi es todo lo contrario de una obra comprometida. Los grandes cuentos de Cortázar son los cuentos fantásticos. Cuando Cortázar se equivoca y quiere comprometer su obra literaria, escribe sus malos libros. El libro de Manuel es un mal libro, comparado con los grandes libros de Cortázar, ¿no? Comparado con los grandes libros, porque yo hay cosas del libro de Manuel que rescato. Claro, hay cosas que son excelentes, sin duda. Pero no se puede comparar con no se puede comparar ni con Rayuela ni con los grandes cuentos de Cortázar. Los cuentos fantásticos de Cortázar están a la altura de los cuentos de cualquier gran cuentista del mundo, sea Borges, Buzzati, Quiroga, Gogol o Poe. Pero el libro de Manuel es una novela más de un cúmulo de novelas que se escribieron en la época sobre determinado tema, ¿no? Claro, en función de una ideología. Habíamos dicho hace un ratito que, bueno, después del otro Judas, Abelardo Castillo escribió Israfel. Israfel se llevó al teatro en los años 60 con un éxito enorme. Habíamos dicho que ahí se compró su primer departamento. Se puso después de beberme la otra mitad de lo que me costó el departamento. De beberte la otra mitad. Ya vamos a hablar también del alcohol que marcó tu literatura y tu vida, ¿no? Se estrenó en el año 66 con Alfredo Alcón e Inda Ledesma y se dio por televisión varias veces. Era la época en que se ponían en televisión las grandes obras, que era fantástico. Y fue un éxito muy grande. Sí, fueron representadas 2 veces por televisión. Sí. Y se perdió la versión televisiva de Israfel. La vinieron a comprar años después de Estados Unidos y no había, la habían filmado encima. Se filma encima, sí. Eso es uno de los dramas que tenemos en la Argentina, tenemos pocos archivos fílmicos por este tipo de cosas, no había conciencia, ¿no? Y Rafael, tomás el tema, ya habíamos dicho que habías escrito sobre Judas y ahora tomás a uno de los escritores que te marcaron, que es Edgar Allan Poe. Poe, claro. Es la vida de Poe vista por mí, naturalmente. Sí, es tu visión de Poe. Siempre he pensado que si Poe
retuiteara diría, yo no. No es así. No es así como yo he vivido, pero de todas maneras creo que la libertad de un autor dramático es muy grande en ese sentido, ¿no? Claro, no es una biografía. Claro, seguramente Judá tampoco era como no, yo lo claro. Y los dos ejes ahí, Abelardo, corregime si me equivoco, pero pienso que pasa por el escritor que quiere dedicarse a su obra y vivir de su obra, eso aparece mucho en Israfel, y el tema del alcohol, ¿no? Sí, el tema del alcohol y el de la sociedad. Yo te diría que en algún sentido Israfel es una obra también ideológica, estuvo prohibida acá por esas razones en los años 60, hasta que se hizo en el Teatro Argentino, que la dirigió Inda, e hizo el personaje Alfredo. Esa obra estaba prohibida. Estuvo prohibida. Se prohibió durante la época de Frondizi, no se podía hacer literalmente. Pero en la época de Frondizi. Sí. Porque hablamos mucho de la Onganía, pero en la época de Frondizi se Fue en la época de Frondizi que se prohibió, pero en la época de Frondizi también estaba prohibido Roberto Art, por ejemplo. Lo que pasa es que la gente, sobre todo en la Argentina, tiene mala memoria, ¿no? Pero además en esa época no se clausuró tu primera revista literaria. Y en esa época, por decreto del Poder Ejecutivo, se clausuró el Grillo de Papel, y se clausuró Cuatro Patas, y se clausuró la revista Centro de la facultad, y hubo una gran casa de brujas. Lo curioso es que mucho tiempo después el secretario de Frondizi fue a comprar una colección del Grillo de Papel a la casa de Arnoldo Lieberman, que era el otro director de la revista, ¿no? Y Lieberman se la regaló con la pregunta de si entonces prohibían las revistas que no conocían, ¿no? Es increíble que haya pasado eso. Yo te escuchaba en viejas notas contando, porque se habla tanto, bueno, de la época de Onganía y empiezan las grandes prohibiciones, Bomarzo, etcétera. Pero ni siquiera fue una prohibición la de Bomarzo. Onganía se levantó del Colón, horrorizado por no sé qué cosas que pasaban en Bomarzo, que parece que para Onganía no pasaban en la realidad, pero no hubo una represión tan fuerte como en la época aquella de Frondizi, que fue el Plan Conintes. Ya te digo, se prohibieron revistas universitarias, se prohibió la revista de humor Cuatro Patas. Por decreto del Poder Ejecutivo fuimos prohibidos nosotros por apoyar a la Revolución Cubana. Al poco tiempo sacamos el Escarabajo de Oro, por supuesto, ¿no? Pero era contradictorio Frondizi. Se encuentra con el Che Guevara, después prohíbe revistas que apoyan a la Revolución Era muy Cubana. contradictorio y sobre todo muy presionado por los militares. Es decir, la presión militar llegó a ser tan grande que Frondizi ya no tenía autonomía en los últimos tiempos. Bueno, y así cayó. Por eso cayó, claro. Ahora, Frondizi fue apoyado, te digo porque marca también la época, todo esto fue apoyado por muchos intelectuales argentinos, pero por ahí una generación mayor que la tuya. La generación de Viñas, digamos. Por ejemplo. La generación de David, de Marta Lynch, de Beatriz Guido, Sábato. Esa generación. Noé fue funcionario, bueno, casi todos ellos fueron funcionarios del gobierno de Frondizi. Félix Luna. Félix Luna, yo no le veo el que era director de cultura en esa época, que fue uno de los... Estaba prohibido, ya te digo, Roberto Ar, uno fue de los que prohibió a Roberto Ar. Se prohibió, que recuerdo que eso lo conversamos con Borges una vez, se prohibió a Bernard Shaw. Y yo le pregunté a Borges en el 60 o 61 qué opinaba de esta prohibición. Y Borges dijo, bueno, caramba, prescindiendo de la jerarquía, porque claro, al ser bibliotecario dependía de la Dirección de Cultura. Me parece una estupidez, dijo. Ustedes, la generación del 60, digamos, que se nucleaban en estas revistas. Pero que nosotros no apoyábamos a Frondizi. No apoyaron a Frondizi. ¿Y a quién votaban? ¿Quién votaron en esa elección del 58? Bueno, yo en general no voto. ¿No votás? No, yo en general no voto. ¿No hace muchos años que no voto y he votado muy pocas veces en mi vida. Recuerdo haber votado en la época del primer Perón, por ejemplo, al Partido Socialista, habiéndome equivocado, porque era una parte del Partido Socialista que apoyaba a Perón en ese momento, ¿no? Entonces después decidí que mi relación con el voto era demasiado anómala y durante muchos años no voté. No he votado en las últimas elecciones, hace muchos años que no voto. ¿No votás? No voto. Creo que es absurdo el voto. Pero Abelardo, ¿cómo no, pero por una cuestión de principio yo te diría vota? filosófico, no tiene nada que ver con la democracia. El voto o es un derecho o es un deber. Y resulta que en la Argentina el voto es un derecho y al mismo tiempo es un deber. Si yo tengo el derecho de casarme o el derecho de escribir, pero no tengo el deber de casarme y el deber de escribir, no concibo que un derecho como el del voto sea al mismo tiempo obligatorio. ¿Y entonces no votas? No voto porque me parece ridículo.
¿Nunca tuviste una actividad política concreta de apoyo a un partido? No, jamás. ¿Sí? De apoyo, digamos, ideológico a partidos, sí, cómo no. Pero de militar en un partido, no. Creo que un intelectual, mientras más se aleje de la militancia práctica, más tranquilo va a estar con su propia conciencia. ¿Y qué gobierno o qué partido apoyaste? Bueno, apoyé el PI en un momento, siempre estuve cerca de ciertas posiciones del Partido Comunista, aunque debatí calurosamente con el Partido Comunista. Hay un texto mío que se llama Discusión crítica a la crítica del marxismo, que es una polémica mía con Agosti. En realidad mi cercanía era, como casi todo el mundo sabe o debería saberlo, de izquierda, es decir, y esas eran mis opciones, pero los partidos tradicionales no contaron jamás con mi apoyo. Si nos remontamos un poquito, estábamos hablando de la época del otro Judas, de Israfel, sobre Edgar Allan Poe. Algo que siempre me llamó la atención es que esa era la época, los años 60, donde nuestros dramaturgos escribían sobre temas más locales. Hubo una fuerte dramaturgia argentina. Y una gran dramaturgia. Y gran dramaturgia argentina, sobre temas más cercanos a nosotros, locales, o tocando los problemas sociales. Y a mí me llamaba la atención que vos eras una persona de esa reunión, ¿no es cierto?, de los 60, y tomabas personajes como Judas o Poe. Eso es curioso. Cosa que no haces en tus cuentos, por ejemplo. Creo que justamente por eso. Hablan de nosotros. Como mis cuentos son realistas, o mis novelas son realistas, y tocan los problemas argentinos cercanos, siempre sentí que el teatro me daba la posibilidad de tomar otro tipo de temas, como es muy frecuente en el teatro. Yo no creo demasiado en la novela histórica, te diría que no creo casi nada en la novela histórica, salvo si le llamamos novela histórica a obras como Guerra y Paz de Tolstoy, ¿no? O a determinado tipo de obra histórica como El Enano de Lagerbielk, donde el telón de fondo es la historia, pero el personaje es inventado por Lagerbielk, ¿no? Pero en el teatro ocurre algo que es absolutamente opuesto a eso. El teatro es el lugar donde se pueden con toda naturalidad tomar los grandes poemas históricos, los grandes temas históricos. Pensá en el teatro de Shakespeare o incluso en el gran teatro actual casi de cualquier país. Los temas históricos son muy frecuentes y creo que eso es porque vos ponés a un personaje vestido de determinada manera, ¿no? Digamos un personaje argentino, que se llama José y tiene largas patillas y al día siguiente tiene que cruzar los Andes. Sí. Bueno, ese es San Martín, no necesitas ninguna explicación. En cambio, si lo pones en una novela, tenés que entrar en la psicología de San Martín, en problemas que nosotros de ninguna manera podemos ni siquiera adivinar, y se hacen personajes apócrifos, personajes inventados. En cambio, en el teatro, como está dado a través de la acción, el personaje histórico resulta muy verosímil. Nos vamos a otro corte, ¿no? Nos están marcando ahí un corte y seguimos con Abelardo Castillo. Tenemos un montón de temas todavía. El primer libro de cuentos de Abelardo Castillo fue Las otras puertas, donde está la madre de Ernesto, un cuento emblemático que a mí me parece que no te gusta que te lo recuerden mucho porque donde vas te hablan de la madre de Ernesto, pero es lo que se puede entender por cuento perfecto. Lamento decirlo, es un cuento extraordinario. Luego vendrían Cuentos crueles, Las panteras y el templo, Las maquinarias de la noche, etc. Y recién publicaría su primera novela en el año 89, ¿fue, no es cierto? No, en el 85. 85, El que tiene sed. El que tiene sed. El que tiene sed. Hay gente que nunca escribe una novela, escribe cuentos toda la vida. Bueno, Borges, Borges, ejemplo, que se negaba rotundamente a escribir novelas, claro, y la sentía innecesaria, además. Isidoro Blaisten, que ahora está haciendo su primera novela, que la está terminando en estos días. Hace años que yo le dije a Isidoro que debía escribir una novela, ¿no? Y él decía que no, que era cuentista esencialmente. Isidoro, en realidad, esencialmente era poeta. Luego pasó al cuento. Es otro gran cuentista. Sí. Y ahora ya en su mayoría de edad ha decidido encarar un género que creo que a Isidoro le vendría muy bien la novela. Bueno, creo que está bastante contento con los resultados. La está terminando en estos días. Pero ¿qué te pasó a vos, Abelardo? ¿Por qué decidiste en ese momento? Y además, Tomás, perdón, pero querría agregar esto, en la novela El que tiene sed, y también en Crónica de un iniciado hay muchos elementos autobiográficos. Este personaje, ¿cómo se llama? Esteban Espósito. Es como un alter ego, ¿no? Es un alter ego. Bueno, contá un poco todo esto. ¿Y qué te decide a encarar la novela? En realidad,
como te decía hoy, cuando yo escribo mis primeros libros, uno de mis primeros libros, escrito entre los 20 y los 21 años, es La casa de ceniza, que es un relato largo, está más cerca de la novela que del cuento. Nunca he hecho diferencia de género. Para mí no hay escritores de géneros. Un escritor escribe lo que debe, si tiene la suficiente fortaleza moral, pero en general escribe lo que puede, ¿no? Y yo diría que no soy ni novelista, ni cuentista, ni dramaturgo, ni poeta. He escrito versos, lo escribo todavía. ¿Escribís versos? Sí. Sino que soy ese tipo de escritor que escribe lo que puede. El modelo en la literatura española estaría dado por Unamuno, que ha escrito obras de teatro, cuentos, novelas, ensayos, hasta libros filosóficos. En la literatura francesa por Sartre, claro, que escribió cuentos, y algunos cuentos perfectos y estrictamente cuentísticos, como El cuento del muro, nouvelle, como el resto de las pequeñas novelas del muro, novelas, como todos conocemos, obras de teatro, ensayos filosóficos, ensayos periodísticos, es decir, escritores que no se atienen a un género. Yo no me puedo atener a un género. Creo que cada obra literaria trae su género puesto como a priori. Cuando a mí se me ocurre un tema, siento que eso va a ser una novela o un cuento o una obra de teatro o un ensayo. Ya lo sabés de entrada. Lo sé de entrada. Y en el cuento supongo ya tenés el final, y en la novela no sabés. En la novela no sabés. El cuento nace con ya el final dado. Este cuento del que vos hablás, que probablemente el cuento mío más conocido, La madre de Ernesto, nació tanto con el final dado que ni siquiera es mío. Es una historia que se le ocurrió a un amigo mío y que me la propuso como tema para una obra de teatro, y yo le dije, eso no es una obra de teatro, eso es un cuento notable, y me dijo, escribilo. No había terminado de decirme que lo escribiera cuando yo ya lo estaba escribiendo, ¿no? ¿Y lo escribiste de un tirón? Lo escribí de un tirón, sí. Por lo menos el texto inicial, yo corrijo mucho, ¿no? Pero no, de ninguna manera repudio a La madre de Ernesto. Lo que pasa es que lo escribí hace tantos años que cuando me cosifican en el autor... Yo puedo entender eso. Claro, es como vio hoy con La invención de Morel, ¿no? Justamente. Que lo escribió a los 26 años y toda la vida le hablaba de O con Memoria de Paulina, ¿no? Claro, era como si no hubiera escrito ninguna otra cosa en la vida, ¿no? Hay textos que te persiguen. Pero cuando uno roza la perfección, bueno... claro, y después te persiguen toda la vida, pero lo más triste es que a veces te persiguen mal, porque hay señoras que en lugar de llamar la madre de Ernesto, le llaman la mamá de Ernesto. Cosa que a mí me pone muy nervioso. Te pone mal, la mamá de Ernesto. Está traducido a montones de idiomas, bueno, como muchos obras. Sí, está traducido a muchísimos idiomas. Y además creo que es un buen cuento, pero ya te digo, el mérito de ese cuento es muy relativamente mío, se le ocurrió a un amigo mío. Sí, bueno, pero el que te escucha se cree que con una buena historia ya tenemos una buena novela, un buen cuento. Hay que escribirla, ¿no? Claro, pero si te ayudan dándote un buen tema, la cosa se facilita bastante. El camino ya está un poco allanado. Bueno, quiero que hablemos un poco. Decía que Esteban Espósito es un poco tu alter ego. Sí. Vos hablaste hace un rato que con la plata de Israfel la mitad fue para el departamento y la mitad para el alcohol. Y yo me meto en estos temas porque sé que tienen mucho que ver con tu literatura y vos no tenés ningún problema en contarlos. En realidad sí tengo problemas, pero ya que estamos lo voy a contar porque además lo he hablado en el libro que hicimos con María. Por eso, no es ningún secreto. No, en absoluto es un secreto. Sí, yo tomé mucho durante muchos años, durante 13, 14 años. Fui lo que se llama literalmente un alcohólico. Y esa es mi experiencia en El que tiene sed. De alguna manera, Esteban Espósito soy yo. Digo de alguna manera porque nunca un personaje narrado en primera persona es el autor. Obvio. En realidad la primera persona es nada más que eso, una primera persona, yo diría, sintáctica, una excusa para que el autor escriba una historia. Hay muchas cosas inventadas, hay otras omitidas, ¿no? A mí me interesa preguntarte esto, porque está un poco esa imagen del escritor, vos hablabas del poeta maldito, entonces sufriente, alcohólico, etcétera, etcétera. En el que no creo en absoluto. Y bueno, pero... es curioso, cuando yo escribí Rafael no tomaba una gota de alcohol, y es la historia de un alcohólico. Ajá. Yo diría del alcohólico arquetípico, ¿no? Muchas veces he pensado que Dios castiga, entonces o el demonio, ¿no? Por haber tomado un tema sin haber pasado por la experiencia real de ese tema, luego me tuve que hacer alcohólico para poder escribir El que tiene sed, ¿no? Pero El que tiene sed es una novela que en realidad no está tan alejada del cuento. Son
5 o 6 capítulos, 5 de ellos, casi seguramente, son casi textos autónomos. El sexto, el más largo, El ruiseñor que canta en la tiniebla, en realidad ya pertenece más al género novelístico, pero los otros textos podrían ser leídos, y yo diría que hasta deberían poder ser leídos como cuentos, ¿no? Al punto que uno de ellos, el más conocido, El cruce del Aqueronte, se publicó mucho antes de la novela, claro, se publicó como cuento. Claro, eso es cierto. De todas maneras, tus últimas, después vino el Evangelio según Matthew, seguiste con novela. Claro, después vino Crónica, que la empecé a escribir muchos años antes, Crónica pero de un iniciado, pero que la publiqué en el 91. La empecé a escribir en los años 60, en el 62 más o menos, 61, 62, y terminó por ser publicada en el 91, o sea que 30 años después, ¿no? Y finalmente Crónica de un iniciado, que es una novela, y el Evangelio según Van Houten, que es sin duda una novela. Diga que Crónica y el Evangelio según Van Houten son novelas que nacieron como novelas. Claro. En cambio, El que tiene sed es una novela que está cerca del género cuento, que por otra parte no es ningún invento mío. El Quijote es una serie de cuentos organizados, no estoy haciendo comparaciones absurdas, estoy hablando de la forma, ¿no? Se entiende perfecto. Y hay un modelo casi perfecto en la literatura latinoamericana, que es Hijo de Hombre, Roa Bastos. Hijo de Hombre está hecho en base a una serie de relatos que unidos son una novela, pero que se podrían leer autónomamente. Seguro. Abelardo, vos desde hace muchos años tenés talleres literarios. Sí. Y sin embargo desconfías de la utilidad de los talleres literarios. Sí. En este país donde tanta gente escribe, sería muy buena una opinión tuya al respecto. Que los talleres literarios no sirven para nada. El señor da talleres literarios. Sí, doy talleres literarios, pero a mis alumnos lo primero que les digo es eso, que los talleres literarios no sirven para nada, que nadie le puede enseñar a otro a escribir. Se puede aprender a escribir, pero puedes aprender a escribir en tu biblioteca con alguien que coordina un taller literario o con un profesor de literatura del colegio secundario, pero sobre todo con tu propia biblioteca y con aquellos autores que admirás. Lo que tiene de ventajoso el taller literario, si es coherente y está coordinado por alguien que más o menos domina el tema y tiene ciertas aptitudes pedagógicas, porque no solo se trata de saber escribir o de escribir relativamente bien, sino de poder explicarle a otro qué es lo que él debe hacer con su texto, empieza a servir, y sobre todo sirve por el contacto que se tiene en un taller con un grupo de gente que está más o menos en la misma situación, que empiezan a escribir, que tienen los mismos problemas, que intercambian libros, intercambian opiniones. Entonces, ese trabajo colectivo, ese trabajo en grupo, que es el mismo trabajo que hacíamos nosotros en las revistas literarias, en revistas como El Guillo de Papel o como El Escarabajo de Oro, luego como El Ornitorrinco, aunque el Ornitorrinco yo era ya mayor, pero sobre todo El Guillo de Papel y El Escarabajo, en realidad eran como talleres literarios, se leían textos, se ponían a prueba, discutían todo el mundo, se hacían críticas severísimas acerca de lo que se estaba escribiendo y aprendíamos a escribir, pero por el contacto con los pares. Por supuesto. Con los pares que en ese momento eran escritores potenciales, igual que uno. Para eso sirve el taller literario. Pero si alguien cree que puede ir a un taller literario, por mayor que sea el escritor, lo de Borges o lo de Sartre o lo de Shakespeare, el taller literario, y de ahí va a aprender a escribir obras de teatro, cuentos o novelas, está muy equivocado. Puede aprender, sí, a escribir, pero nadie se lo va a enseñar. Vos hablabas recién de ese grupo que se nucleaba alrededor de estas revistas. Fue una época muy potente de la literatura argentina, con grandes escritores. Y la generación del 60, digamos, todos los grandes escritores de hoy nacieron en la generación del 60, y la mayoría, salvo casos muy excepcionales, pasaron todos por El Escarabajo de Oro. Vos dijiste una vez que la literatura argentina actual, pese a que hay buenos intentos, está en pañales al lado de la literatura que viene de esa época. ¿Seguís pensando lo mismo? Pues eso me lo dijiste hace unos años. Sí, y también no debo haber dicho en pañales, porque no es un giro que yo utilice frecuentemente. Sí, lo tomé textual. Bueno, pero de todas maneras, lo que quise decir es que, del mismo modo que todavía las generaciones jóvenes no alcanzaron el vigor que tenía la generación del 60, a nuestra generación le pasó, y nos sigue pasando, que no alcanzamos a tener el peso que tuvo la generación de los escritores mayores cuando nosotros empezamos a escribir. ¿Qué tipo de peso? ¿El peso literario estás diciendo? El peso literario y el peso cultural y el peso en el exterior. Cuando yo lo conocí a Borges tenía 61 años. En esa época estaban vivos Borges,
Sábato, que sigue afortunadamente vivo, Bioy Casares. Cortázar todavía no había empezado a publicar sus libros conocidos, aunque ya era un escritor que había publicado acá, pero totalmente desconocido. Martínez Estrada, es decir, ese núcleo de escritores, Martínez Estrada, Borges, Sábato, Bioy Casares, el propio Mallea, que aunque no es uno de los escritores que yo prefiero en la literatura argentina, Leopoldo Marechal, e incluso Roberto Art, que hubiera tenido la misma edad de Borges y de Marechal, vivido, claro. Esa generación, de ninguna manera, a mi criterio, fue ni superada ni nos arrimamos en la generación de 60 al poder que tuvo esa generación. Y sobre todo a lo que significaba en el exterior también esa generación. Yo recuerdo que hubo una polémica antes de los años 60 entre Borges, Sábato y Martínez Estrada, que fue una especie de revolución intelectual, es decir, se discutía acerca del peronismo. Pone hoy a un grupo de escritores de 50 años a debatir cualquier problema político y decime si van a tener el peso que tenían esos escritores. A eso me refería. ¿Y a qué lo atribuís? ¿Qué pasó? Creo que cambiaron las épocas. Hacia el 60, un intelectual era realmente un hombre que podía tener peso, que su opinión se podía tomar en cuenta, ¿no? Luego eso fue derivando hacia la nada. La influencia que han tenido los intelectuales, los poetas, los escritores argentinos a lo largo de la historia argentina es muy grande. Nuestras constituciones se hicieron sobre el fundamento de hombres como Sarmiento, como Echeverría, como Alberdi. Le guste o no Lugones, nadie puede negar la influencia que tenía Lugones como hombre polémico y en el centro de todas las polémicas. Por supuesto, yo estoy en la otra punta de la idea de Lugones, ¿no? Pero estamos hablando justamente del poder que tenía el pensamiento. Y en el mundo lo mismo. ¿Qué generación reemplazó a la generación de posguerra de Francia o aquella gran generación italiana? Es decir, que es algo que sucedió en el mundo. Hace un tiempo Robatos dijo, vamos a tener que acostumbrarnos a sentir que somos una élite y que nuestra literatura y nuestras ideas no tienen la difusión ni el peso que tenían antes, ¿no? Y creo que es cierto, a eso lo atribuyo. ¿Habrá que resignarse a eso? Y yo pienso que sí, que no está tan mal, porque de todas maneras es lo que ha ocurrido frecuentemente en la historia. Hubo una generación en el 30, hubo una generación en el 60, que por razones ideológicas, políticas y por motivos históricos exteriores, que es cuando se forman las generaciones, no te olvides que el 60 no se dio solo en Argentina, fue un movimiento mundial, ¿no? Tienen históricamente un gran peso y hay periodos de mayor aplanamiento, calma. Hoy, además, la lectura no tiene de ninguna manera el valor que tenía hasta los años 60, ¿no? Calcula que cuando se publica Sobre y Tumba o cuando se publica Rayuela, esos libros vendían 300.000 ejemplares. Hoy, un libro que vende 10.000 ejemplares, bueno, el editor te pone una alfombra roja. Muy pocos libros. Hay muy pocos, sí. Yo recuerdo cuando se vendieron 8.000 ejemplares de Crónica de un Iniciado, de las primeras dos ediciones, de 5.000 y otra de 3 que se hizo enseguida. Bueno, yo era una especie de Aga Khan en MC, ¿no? Nos vamos al corte. Después del corte, el último bloque, nuestra sección de preguntas frívolas, que generalmente no lo son tanto. Siguiendo como modelo el cuestionario que alguna vez contestó Marcel Proust, cuando tenía 20 años, vamos a hacer nuestra sección de preguntas frívolas, que generalmente no lo son tanto. Abelardo Castillo, ¿cuál es su miedo más grande? La muerte. ¿Qué es lo que más le gusta de su apariencia? Nada. ¿Cuáles son sus poetas favoritos? En lengua castellana, Neruda, y esto me permite rectificar algo que dije hoy sobre la literatura comprometida. No es que no crea en la literatura comprometida, creo por supuesto en la literatura comprometida. Neruda ha sido un gran poeta comprometido, como lo ha sido Nicolás Guillén, como lo ha sido Mayakovsky, ha habido grandes novelistas comprometidos. No creo en que sea una condición esencial de la literatura el compromiso, ¿no? Y después te diría que en lengua española también están Machado, Lorca, ¿no? Es decir, y poetas universales, bueno, no tendría más remedio que poner unos cuantos. Entre los actuales te diría que Cavafis es uno de los poetas que más profundamente me llega. ¿Cuál es la cualidad que prefiere en una mujer?
El humor y la inteligencia. Y el humor siento que es una de las características de la inteligencia. Bueno, de paso, ya que hablamos de mujeres, quiero agradecerle a Silvia Iparraguirre, la escritora Silvia Iparraguirre, la mujer de Abelardo, que está hoy acá. Y gracias a ella tenemos todas las fotos que hemos mostrado y demás, porque si contábamos con Abelardo seguramente no hubiéramos tenido todo ese material en el estudio. ¿Es así o no es así? Y es así, sí, casi seguramente es así. ¿De qué se arrepiente? De no haber sido más bueno con gente que se lo merecía, sin duda. ¿Cuál es su más preciada posesión? Silvia. ¿En qué país desearía vivir? En este. En el único país que desearía vivir, en este. ¿A qué lugar le gustaría volver? En este país un poco mejorado, pero en este. Bueno. Lo que tenemos que hacer es tratar de mejorarlo, pero Claro. en este. ¿A qué lugar le gustaría volver? No es un lugar físico, me gustaría volver al lugar de la infancia, y alguna vez lo he dicho, que si quisiera ir a buscar al chico que fui, tal vez recorrería las galerías del colegio Wilfrid Baron. La última y nos vamos. ¿Cómo le gustaría morir? De ninguna manera, de ninguna No, manera. gracias. Me quedo aquí. Muchas gracias por haber venido, Abelardo Castillo. Bueno, gracias a vos. El que no lo haya leído, hemos mostrado la cantidad de libros que tiene, es una buena oportunidad, para empezar a leerlo. Nos vemos la semana que viene, que la pasen muy bien.